Una fresca brisa de noviembre soplaba por las calles empedradas de San Miguel de Allende, Guanajuato, cuando María Elena Vázquez recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Como trabajadora social especializada en casos de negligencia infantil, lo había visto todo en sus 20 años de carrera, pero nada la había preparado para lo que descubriría en la antigua Granja Ortega, ubicada a las afueras de la ciudad colonial. «Señora Vázquez, necesitamos que venga aquí de inmediato», dijo el agente Rodríguez por teléfono. Su voz temblorosa revelaba años de experiencia policial. «Esta es la familia Ortega. Lo que hemos descubierto no tiene precedentes en toda mi carrera». María Elena llevaba años oyendo chismes sobre los Ortega. Eran una familia adinerada que llegó a San Miguel en los años 80 y compró una finca deteriorada en las colinas que rodeaban el pintoresco pueblo. Sebastián Ortega, el patriarca, era un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con ojos grises que parecían penetrar el alma de cualquiera que los mirara. Su cabello, siempre perfectamente peinado hacia atrás con gel, brillaba bajo cualquier luz como si fuera artificial. Sus manos largas y huesudas estaban siempre impecablemente limpias, y sus uñas estaban recortadas con precisión militar. Su esposa, Carmen, había sido una mujer hermosa en su juventud, con el cabello oscuro típico de las oaxaqueñas y ojos almendrados que antaño brillaban de vida. Pero durante sus últimos años se había vuelto poco a poco invisible, apareciendo rara vez en el pueblo y siempre con la mirada baja, vestida con colores sobrios y caminando con los hombros encorvados, como si llevara un peso invisible. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario diciéndonos desde dónde la ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir ofreciéndote las historias más impactantes y perturbadoras de México. Los Ortega tenían 5 hijos, 3 niños y 2 niñas, cuyas edades oscilaban entre los 8 y los 17 años cuando comenzó esta pesadilla. Sus vecinos más cercanos, que vivían a varios kilómetros de distancia, en granjas dispersas entre los campos de agave azul, oían ocasionalmente gritos extraños provenientes de la propiedad, especialmente en las noches sin luna, cuando el viento del desierto los transportaba por los valles rocosos. Doña Remedios, una anciana que vivía en la finca cercana, solía comentar en el mercado municipal que algo no andaba bien en casa de los Ortega. Sus gallinas, dijo, se negaban a poner huevos cuando el viento soplaba de esa dirección, y sus perros aullaban sin motivo aparente durante la madrugada. Pero cuando le preguntaban directamente sobre los gritos, Sebastián siempre tenía explicaciones plausibles y con fundamento científico. «Mis hijos nacieron con ciertas discapacidades neurológicas», explicó con la paciencia de un profesor universitario. «Tendencias autodestructivas, trastorno de hiperactividad grave, trastornos del espectro autista. Desarrollé métodos terapéuticos innovadores basados en mis estudios de psicología conductual en la Universidad Nacional para ayudarlos a controlar sus impulsos destructivos. La comunidad de San Miguel de Allende, acostumbrada a respetar la privacidad de las familias adineradas que habían llegado para restaurar propiedades coloniales, aceptó estas explicaciones sin mayor cuestionamiento. Sebastián era conocido como un hombre culto. Hablaba varios idiomas y hacía generosas donaciones a organizaciones benéficas locales. Su biblioteca personal era legendaria entre los intelectuales de la ciudad y ocasionalmente impartía conferencias sobre psicología infantil en el Centro Cultural. La verdad empezó a salir a la luz una fría mañana de diciembre de 2019, cuando Alejandro, el hijo mayor, a sus 17 años, por fin logró escapar del confinamiento. Durante meses había trabajado en secreto para debilitar una de las rejas de hierro forjado que lo separaban de la libertad, usando una pequeña lima que había robado años antes de la carpintería de su padre.
Todas las noches, en las horas más tranquilas, raspaba meticulosamente el metal, cubriendo sus esfuerzos con una mezcla de barro y óxido que hacía con su propia saliva y tierra del suelo. La noche de su escape, Alejandro había crecido lo suficiente como para forzar la barra debilitada. Con su cuerpo adolescente, desnutrido pero fortalecido por la desesperación, logró crear una abertura lo suficientemente grande como para escapar hacia la libertad. Corrió descalzo por los campos de agave durante más de 8 kilómetros, con profundas marcas en las muñecas y los tobillos donde habían estado las cadenas, y cicatrices que contaban una historia que nadie quería escuchar. Sus pies, que no habían tocado tierra en más de 4 años, sangraban a cada paso sobre las rocas volcánicas y las espinas de tuna, pero el terror a ser capturado lo impulsaba a seguir adelante. Cuando finalmente se desplomó a las afueras del pueblo, temblando de frío y agotamiento, lo encontró don Esteban, un agricultor que se había levantado temprano para llevar sus verduras al mercado. «Ayúdenme», susurró Alejandro con la voz ronca por la falta de uso. Mis hermanos se están muriendo». María Elena llegó a la finca acompañada de 3 policías, un forense, 2 paramédicos y un equipo de rescate en espacios confinados. La propiedad se extendía por 20 hectáreas, rodeada de altos muros de roca volcánica típicos de la región, coronados por fragmentos de vidrio que brillaban amenazantemente bajo el sol matutino. La casa principal, construida al tradicional estilo colonial mexicano del siglo XVIII, se alzaba imponente, con sus paredes de adobe pintadas de un amarillo descolorido que atesoraban muchos secretos oscuros. Al cruzar la puerta principal, de hierro forjado, con un diseño de rosas y espinas, lo primero que notaron fue el silencio sobrenatural que envolvía la propiedad. No se oían pájaros cantando, ni perros ladrando, ni siquiera el típico zumbido de insectos que abundaba en esa región de Guanajuato. Era como si la vida misma evitara conscientemente este lugar maldito. Los jardines, que antaño debieron ser magníficos, según las fotografías históricas que María Elena había examinado, ahora estaban agrestes y distorsionados. La bugambilla, normalmente vibrante en tonos púrpura y fucsia, tenía un color apagado y enfermizo. Las jacarandas, que deberían haber florecido en esta época del año, se erguían como esqueletos retorcidos contra el cielo gris. Los rosales, que según los registros históricos habían sido el orgullo de la granja, ahora eran espinas enmarañadas y sin flores, que proyectaban densas sombras que parecían absorber la luz del sol y devolver solo oscuridad. Sebastián Ortega los recibió en la entrada principal con una sonrisa que no se reflejaba en sus ojos grises. Vestía una guayabera blanca impecablemente planchada, pantalones de lino beige y sandalias de cuero hechas a mano que probablemente costaban más que el salario mensual de un trabajador promedio. Su cabello, peinado hacia atrás con gel importado, brillaba bajo la luz filtrada del atrio colonial. Hablaba con la cadencia lenta y educada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar, con un ligero acento que delataba sus estudios en el extranjero. «Buenos días, señorita», la saludó con una leve reverencia que parecía de otra época. «Supongo que ha venido por las inquietantes fantasías que mi hijo Alejandro ha estado difundiendo. El niño siempre ha tenido una imaginación muy vívida, incluso antes de desarrollar sus problemas psicológicos más graves. Es parte de su condición, entiende. Los delirios persecutorios son un síntoma común en casos como el suyo. El agente Rodríguez, veterano con 50 años de experiencia y 3 décadas de experiencia en casos complejos, le mostró la orden de cateo firmada por el juez municipal. María Elena notó que le temblaban ligeramente las manos al sostener el documento. «Señor Ortega»,
Necesitamos registrar toda la propiedad y hablar con todos sus familiares de inmediato. La expresión de Sebastián se endureció casi imperceptiblemente, como una máscara que se ajusta imperceptiblemente. Sus ojos grises se entrecerraron, casi como un reptil evaluando una posible amenaza. Por supuesto, agente. Mi casa está abierta a las autoridades competentes, pero debo advertirle que mis otros hijos están indispuestos en este momento. Han estado enfermos últimamente con una cepa particularmente grave de gripe estacional. María Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, algo que nada tenía que ver con el frío de la montaña. En sus 20 años de experiencia, tratando con familias disfuncionales, había desarrollado un instinto casi sobrenatural para detectar el peligro, y cada fibra de su ser gritaba que algo terrible e indescriptiblemente malo pasaba en aquella casa colonial que parecía sacada de una postal turística. Siguieron a Sebastián por un pasillo largo y estrecho, decorado con auténticas fotografías familiares de Talavera de Puebla, enmarcadas en plata, que mostraban una evolución inquietante e inquietante. En las fotos más antiguas, de principios de los años 90, los hijos de los Ortega sonreían con naturalidad, jugando en jardines bañados por la dorada luz del sol, corriendo entre las fuentes rosadas de la cantera, abrazando a una joven y hermosa Carmen que irradiaba felicidad maternal. Pero a medida que las fotografías se hicieron más recientes, las sonrisas genuinas desaparecieron gradualmente, reemplazadas por expresiones vacías y distantes. Los niños aparecían rígidos, con las manos perfectamente colocadas en sus regazos, como si alguien más los hubiera colocado, como muñecos en una casa de muñecas macabra. Sus ojos, que antes brillaban con picardía infantil, se volvieron opacos y sin vida. En fotos posteriores, que parecían tomadas hace varios años, los niños ya no aparecían, solo Sebastián posando solo con esa sonrisa que nunca se le asomaba a los ojos. ¿Dónde está su esposa, señor Ortega?, preguntó María Elena al notar la notable ausencia de Carmen en las fotografías más recientes. Carmen está descansando, respondió Sebastián sin darse la vuelta, sin romper el ritmo de su paso controlado. Ha estado muy mal de salud desde que empeoraron los problemas neurológicos de los niños. El estrés de cuidar a niños con necesidades especiales puede ser abrumador para una madre tan sensible como ella. Llegaron a un patio interior típico de las casas coloniales mexicanas de la época virreinal, con una fuente de cantera rosa en el centro, tallada con querubines que ahora parecían más diabólicos que angelicales bajo la tenue luz de la tarde. Los arcos de medio punto que enmarcaban los corredores en sombras mostraban la maestría arquitectónica de los constructores originales, pero algo fundamental en el diseño fallaba terriblemente. A María Elena le llevó varios minutos comprender qué era lo que tanto la inquietaba. No había puertas que dieran acceso al patio desde las habitaciones laterales. Donde deberían haber estado las tradicionales entradas de madera tallada, había sólidas paredes de ladrillo rojo, como si hubieran sido recientemente tapiadas con mampostería, lo cual contrastaba con el estilo original del edificio. «Señor Ortega», dijo el agente Rodríguez con un tono más autoritario, «necesitamos ver a sus otros hijos ahora mismo. Esto no es una solicitud». Sebastián se detuvo cerca de la fuente y por primera vez desde su llegada, su serenidad, perfectamente controlada, flaqueó visiblemente. Sus manos, que mantenía completamente inmóviles a los costados como un soldado en posición de firmes, comenzaron a temblar levemente. Un tic nervioso apareció en su párpado izquierdo y su respiración se aceleró ligeramente. «Como les he explicado claramente, oficiales», dijo, manteniendo su tono de profesor, pero con un toque de irritación apenas contenida. «Están enfermos.
No sería prudente, desde el punto de vista clínico, exponerlos a estímulos externos en su actual estado de vulnerabilidad inmunológica. Señor Ortega, interrumpió el oficial Rodríguez, buscando instintivamente su pistola enfundada. Esto no es una solicitud. Es una orden directa de la autoridad competente. Necesitamos ver a sus hijos de inmediato o registraremos la propiedad por la fuerza. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. El agua de la fuente goteaba con un ritmo hipnótico e inquietante, como un metrónomo que marcaba el tiempo hacia algo inevitable y terrible. El viento agitaba las hojas secas de los naranjos que crecían en macetas de barro esparcidas por el patio, produciendo un sonido que recordaba inquietantemente a susurros humanos o gemidos ahogados. Finalmente, después de lo que pareció una intensa deliberación interna, Sebastián asintió lentamente con una sonrisa que parecía más la mueca de un animal acorralado que una expresión humana genuina. Muy bien, murmuró, como si hablara consigo mismo en lugar de a los presentes. Pero debo advertirles encarecidamente que lo que están a punto de presenciar podría resultarles perturbador. Mis métodos terapéuticos pueden parecer poco convencionales para quienes no estén familiarizados con la psicología conductual avanzada, pero todo, absolutamente todo, lo que he hecho a lo largo de los años, ha sido únicamente por el bienestar de mis hijos. Los condujo hasta una enorme puerta de roble al fondo del patio, parcialmente oculta tras una cortina de hiedra venenosa que crecía descontroladamente sobre el muro de adobe. María Elena notó con creciente alarma que la puerta tenía varias cerraduras industriales, no menos de 6, todas de diferentes tipos. 3 eran gruesas cadenas de acero con candados, como los que se usan en almacenes de alta seguridad. 2 eran pestillos de hierro forjado que parecían fabricados especialmente, y una era una cerradura electrónica moderna que parecía completamente fuera de lugar en la arquitectura colonial. Sebastián empezó a abrir las cerraduras, una a una, con un juego de llaves que sacó de su bolsillo, cada una meticulosamente marcada con etiquetas de papel escritas a mano con su impecable caligrafía. El sonido metálico de las llaves al girar en las cerraduras resonó en el silencioso patio como campanas fúnebres, anunciando algo terrible e irreversible. Verán, queridos visitantes, comenzó a explicar mientras trabajaba metódicamente en cada cerradura, con la voz adquiriendo el tono de una conferencia académica. Mis 5 hijos nacieron con ciertas deficiencias neurológicas congénitas muy complejas. Tendencias violentas incontrolables, comportamiento autodestructivo extremo, episodios psicóticos con alucinaciones auditivas y visuales perturbadoras. La tercera cerradura se dio con un clic metálico que pareció resonar en los huesos de todos los presentes. Los médicos convencionales de la ciudad, con su estrechez de miras y sus protocolos anticuados, afirmaron que no había cura para afecciones tan graves. Continuó, ahora trabajando en la 4ª esclusa. Recomendaron que mis hijos fueran internados permanentemente en instituciones gubernamentales, donde serían medicados hasta convertirse en zombis catatónicos, despojados de su humanidad esencial. Se abrió la 5ª cerradura y Sebastián comenzó a trabajar en la cerradura electrónica, ingresando un código numérico de varios dígitos. «Pero yo soy su padre biológico», dijo, con la voz cargada de una intensidad emocional inquietante. «Y un verdadero padre, un padre que comprende las sagradas responsabilidades de la paternidad, nunca abandona a sus hijos a la mediocridad del sistema médico convencional. He desarrollado un sistema terapéutico revolucionario, basado en años de investigación en psicología conductual,
para mantenerlos seguros en su interior y al mismo tiempo proteger al mundo exterior de sus impulsos destructivos. El último cerrojo hizo clic electrónicamente y la puerta se abrió lentamente, revelando una escalera de piedra volcánica que descendía en ángulo pronunciado hacia la tierra. El aire que emergía de la grieta era frío y húmedo, cargado de olores que María Elena no pudo identificar con exactitud, pero que inmediatamente le provocaron náuseas. Una mezcla de humedad, descomposición orgánica, desinfectante industrial y algo más siniestro que prefería no analizar demasiado. Sebastián encendió una vieja lámpara de queroseno que colgaba en la entrada, de esas que se usaban en las granjas antes de la llegada de la electricidad. La luz parpadeante y amarillenta iluminó los primeros escalones tallados directamente en la roca volcánica, revelando paredes húmedas cubiertas de musgo verdoso que brillaban tenuemente con su propia luminiscencia fantasmal. «Después de ustedes, distinguidos invitados», dijo Sebastián con esa sonrisa que se había vuelto permanente en su rostro, como si hubiera sido tallada allí por un escultor de mente. El oficial Rodríguez sacó su arma y bajó primero, seguido de inmediato por María Elena, cuyo instinto profesional la impulsó a huir, pero cuyo sentido del deber la obligó a continuar. El forense lo siguió, grabando todo con una cámara digital y susurrando sus observaciones en una grabadora de bolsillo. Sebastián cerraba la marcha y María Elena pudo oírlo cerrar la puerta tras ellos, con al menos 2 de los candados. El sonido metálico resonó siniestramente en la escalera de piedra. La escalera descendía en espiral por un total de 3 plantas subterráneas, tallada con precisión arquitectónica en la sólida roca volcánica. Las paredes estaban cubiertas de ese musgo verdoso fosforescente que proporcionaba una iluminación tenue y misteriosa, como si descendieran a un inframundo natural. El aire se volvía más denso y húmedo con cada paso, cargado de olores que se intensificaban hasta volverse casi insoportables. El sonido de sus pasos era extrañamente absorbido por la humedad y densidad del aire, creando una sensación claustrofóbica de ser tragado por la tierra misma, como si la casa colonial de arriba fuera solo una fachada y la verdadera estructura fuera esta catacumba subterránea que Sebastián había construido para sus propios fines indecibles. Finalmente, llegaron a un largo pasillo excavado directamente en la roca volcánica, con un techo abovedado que demostraba una considerable maestría arquitectónica. El pasillo se perdía en la oscuridad, más allá del alcance de la lámpara de queroseno, pero María Elena pudo distinguir algo construido a ambos lados del pasaje subterráneo. Cuando Sebastián levantó la lámpara y la luz reveló la verdadera naturaleza de las estructuras que había construido en ese lugar maldito, el grito que se había acumulado en la garganta de María Elena se convirtió en un gemido ahogado de horror puro e indescriptible. No eran habitaciones, no eran celdas, eran jaulas. 5 jaulas meticulosamente construidas con barrotes de hierro forjado, cada una del tamaño de un baño pequeño, pero con techos tan bajos que un adulto no podía mantenerse en pie. Los barrotes estaban lo suficientemente separados como para impedir el paso de un cuerpo humano, pero lo suficientemente anchos como para permitir la circulación del aire. Cada jaula contenía un pequeño recipiente para agua, un cubo que, obviamente, servía de letrina y una pila de mantas sucias y andrajosas en un rincón. En 4 de las jaulas, figuras humanas se apiñaban como animales heridos, cubiertas con esas mantas sucias, y apenas se movían cuando la luz de la lámpara las alcanzaba. «Hijos míos», dijo Sebastián con voz suave y cariñosa, como un padre que despierta a sus hijos la mañana de Navidad. «Tenemos invitados distinguidos. Vengan a saludar a estos caballeros que han venido a visitarnos». Las figuras en las jaulas se movían lentamente,
revelando rostros que María Elena sabía que atormentarían sus pesadillas el resto de su vida. Eran los hijos de Sebastián, pero apenas se parecían a seres humanos tras años de confinamiento. Sus ojos, hundidos en profundas cuencas por la desnutrición crónica, brillaban con una mezcla indescriptible de miedo, locura, resignación y algo que podría haber sido alivio al ver rostros nuevos después de tanto aislamiento. Sus cuerpos, visibles a través de los harapos que vestían, estaban desnutridos hasta el agotamiento esquelético, cubiertos de heridas que delataban años de insalubridad. Se movían con la rigidez artrítica de quienes han estado confinados durante largos periodos, y sus músculos, visiblemente atrofiados, apenas soportaban su reducido peso corporal. La jaula más cercana a la entrada contenía a una niña que, según los expedientes que María Elena había revisado, debería tener 12 años, pero que aparentaba 8 debido a una grave desnutrición. Su cabello, que antes debía ser negro y brillante como el de su madre, colgaba en mechones grasientos y enredados que no se habían lavado en meses. Su piel tenía un tono grisáceo poco saludable y sus labios estaban agrietados y sangraban. Al ver la luz de la linterna, se arrastró hacia los barrotes con movimientos que recordaban más a los de un animal salvaje capturado hace tiempo que a los de un niño de 12 años. Sus manos, extendidas entre los barrotes, mostraban uñas largas y sucias y dedos que temblaban incontrolablemente. «¿Padre?», susurró con la voz ronca y rasposa como si no hubiera hablado en semanas. «¿Puedo salir ya, padre? Me he portado muy bien, padre. No he gritado en muchísimos días. Comí toda mi comida sin quejarme. Estoy curada ya, padre». Sebastián se acercó a la jaula con movimientos deliberadamente lentos y acarició el cabello enredado de la niña a través de los barrotes, como si fuera una mascota. «Pronto, mi amor, muy pronto», murmuró con una ternura genuina, más perturbadora que cualquier crueldad manifiesta. «Padre todavía está trabajando para perfeccionar tu tratamiento, pero has progresado muchísimo. Estoy muy orgulloso de ti, Lucía». El oficial Rodríguez sacó su arma y la apuntó directamente a la espalda de Sebastián. Su entrenamiento policial le impedía reaccionar ante la conmoción que le causaba lo que presenciaba. «Aléjate de la chica inmediatamente», gritó con la voz entrecortada por la emoción. «Abran esas malditas jaulas ahora mismo. Agentes, por favor», dijo Sebastián sin moverse, sin dejar de acariciar el cabello de su hija, hablando con el tono sereno de un profesor que explica un concepto complejo a alumnos con dificultades de aprendizaje. «No comprenden la delicadeza de la situación. Si los libero precipitadamente en su estado psicológico actual, se harán daño y podrían dañar a otros. Este sistema de contención controlado los mantiene a salvo, mientras trabajo metódicamente para perfeccionar el protocolo de tratamiento». María Elena se acercó a la segunda jaula con piernas temblorosas, donde un niño de unos 14 años yacía inmóvil en posición fetal sobre una pila de mantas que olían a orina y descomposición. Cuando la luz lo incidió directamente, pudo ver que tenía los ojos abiertos, pero completamente desenfocados, como si viera algo inexistente en esa realidad. Sus labios se movían constantemente, susurrando palabras inaudibles en lo que parecía una conversación continua con voces que solo él podía oír. «¿Cuánto tiempo llevas encerrada aquí?», preguntó María Elena, aunque ya tenía mucho miedo de la respuesta que pudiera recibir. «El tiempo terapéuticamente necesario para cada caso individual», respondió Sebastián con la precisión de un científico que analiza resultados experimentales. «Miguel, mi segundo hijo, lleva aproximadamente 4 años en tratamiento intensivo. Su agresividad patológica ha disminuido considerablemente y sus episodios psicóticos violentos
se han reducido a niveles manejables mediante la terapia de retirada sensorial controlada. «¡Esto no es tratamiento!», gritó el forense y su voz resonó en el pasillo subterráneo. «Es tortura sistemática, es maltrato infantil de la peor gravedad imaginable». Sebastián lo miró con una expresión genuinamente confundida, como si no pudiera entender por qué alguien cuestionaría métodos tan evidentemente efectivos. «Doctor, soy un hombre con estudios superiores. Estudié psicología conductual en la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en trastornos graves de la infancia. Todo lo que he implementado en este programa terapéutico se basa fundamentalmente en principios científicos sólidos y reconocidos». Hizo una pausa, como un profesor que se prepara para una explicación particularmente importante. La privación sensorial controlada, el aislamiento terapéutico estructurado, la modificación conductual mediante restricción ambiental sistemática, todas estas son técnicas reconocidas oficialmente por la literatura médica especializada. Solo las apliqué con la dedicación y constancia necesarias para que fueran realmente efectivas. Se reconoce cuando se aplica por periodos limitados, de horas o días, bajo estricta supervisión médica y con el consentimiento informado del paciente, replicó el médico, con su indignación profesional y humana ahogando su sorpresa. «No durante años, en condiciones que violan todos los principios éticos de la medicina». La tercera jaula contenía a otro niño, este de aproximadamente 16 años, según los registros. A diferencia de sus hermanos menores, mantenía un nivel de alerta y conciencia aún más inquietante, dadas las circunstancias inhumanas de su confinamiento. Sus ojos, aunque hundidos y rodeados de profundas ojeras, demostraban una inteligencia aguda que había sobrevivido años de aislamiento. Mientras María Elena se acercaba a su jaula, él se arrastró hacia los barrotes con movimientos pausados, pero débiles. Sus músculos, visiblemente atrofiados por la falta de ejercicio, apenas soportaban el esfuerzo, pero su determinación era evidente. «Por favor», susurró con desesperación, aferrándose a los barrotes con manos temblorosas por la desnutrición. «Ayúdenos. Sáquenos de aquí. No está bien, ¿entienden? Papá no está bien de la cabeza. Mamá intentó ayudarnos hace años, pero él... «¡Silencio, Roberto!», gritó Sebastián de repente, y su máscara de calma profesional por fin se desvaneció, revelando algo salvaje y peligroso debajo. «Te he dicho 1000 veces que no hables de tu madre. Son fantasías, producto de tu desequilibrio psicológico». La cuarta celda, la más alejada de la entrada, albergaba a la hija mayor, una adolescente que, según los documentos, debería tener 17 años, pero que aparentaba ser mucho menor debido a la desnutrición crónica. Su estado físico y mental era claramente el peor de todos sus hermanos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas en diversas etapas de curación, algunas claramente autoinfligidas, otras de origen menos claro. Sus ojos no se fijaban en nada en particular, moviéndose constantemente como si siguieran objetos invisibles que se desplazaban por el aire. Su respiración era trabajosa e irregular, con un silbido que sugería graves problemas respiratorios, probablemente resultado de años de respirar aire húmedo y contaminado en ese entorno subterráneo. Patricia ha sido la que más se ha resistido al protocolo de tratamiento, explicó Sebastián, retomando su tono clínico y profesional como si el ataque anterior nunca hubiera ocurrido. Su caso requirió medidas terapéuticas más intensivas y prolongadas, pero incluso ella ha mostrado signos de mejoría. Observen cómo ya no intenta atacar a quienes se acercan a su espacio de tratamiento. María Elena sintió que su mundo profesional y personal se desmoronaba por completo. En 2 décadas de trabajo social especializado en casos de abuso infantil, había presenciado negligencia grave, abandono criminal y violencia doméstica extrema,
pero nunca algo tan sistemático, tan deliberado, tan calculadamente monstruoso. Esto no era resultado de la pobreza, la ignorancia, la adicción, ni de la desesperación que a menudo caracterizaba los casos más graves. Esto era producto de una mente profundamente enferma que había racionalizado metódicamente el horror más absoluto hasta convertirlo en algo que consideraba no solo aceptable, sino también benévolo y científicamente avanzado. La combinación de educación superior, recursos económicos y una enfermedad mental grave había creado una situación que superaba sus peores pesadillas profesionales. «Señor Ortega», dijo María Elena, con dificultad para mantener la voz bajo control, «usted mencionó 5 niños. ¿Dónde está la quinta jaula?» La sonrisa de Sebastián se ensanchó hasta volverse realmente inquietante, revelando unos dientes perfectamente blancos y rectos, un contraste grotesco con el entorno. Esa jaula especial estaba reservada específicamente para Alejandro, mi hijo mayor y el más problemático, pero como pueden ver, está vacía. Mi primogénito fue liberado prematuramente, antes de completar su tratamiento terapéutico. Precisamente por eso está difundiendo estas fantasías y mentiras inquietantes sobre mis métodos de crianza. El oficial Rodríguez habló con urgencia por radio, solicitando refuerzos inmediatos, varias ambulancias, un equipo de rescate especializado completo y la presencia del fiscal. Su voz profesional y entrenada le costó mantener la compostura al describir una situación que desafiaba los protocolos de emergencia estándar. ¿Y su esposa, señor Ortega?, preguntó María Elena, aunque una parte de ella ya sabía que no quería oír la respuesta. ¿Dónde está Carmen exactamente? El silencio que siguió a esa pregunta fue más elocuente y amenazante que cualquier respuesta verbal. Sebastián permaneció completamente inmóvil un largo instante, con su rostro pasando por una serie de expresiones micrométricas que iban desde la confusión hasta algo que parecía auténtico dolor psicológico y finalmente una especie de resignación melancólica. Carmen no comprendía la naturaleza científica del programa, dijo finalmente, con un tono distante y nostálgico. Quería enviar a los niños a médicos incompetentes, exponiéndolos al mundo exterior antes de que estuvieran psicológicamente preparados para la transición. Intentó repetidamente interferir con el protocolo de tratamiento, saboteando años de progreso terapéutico. Hizo una pausa, como si reviviera recuerdos dolorosos. No podía permitir que su interferencia emocional comprometiera el bienestar de nuestros hijos. Necesitaba tomar medidas para preservar la integridad del programa terapéutico. ¿Dónde está ahora?, insistió el oficial Rodríguez, apuntando con su arma directamente a la cabeza de Sebastián. Con un gesto casi casual, Sebastián señaló el final del pasillo subterráneo, donde María Elena distinguió otra puerta, esta más pequeña y sin las múltiples cerraduras de la entrada principal. La puerta estaba parcialmente oculta tras una cortina de tela que antes había sido blanca, pero que ahora era de un color indefinible, entre gris y amarillo. «Está descansando en su habitación especial», dijo simplemente, como si describiera algo completamente normal. «Ha estado muy callada últimamente». El forense se dirigió inmediatamente a la puerta mientras María Elena y el agente Rodríguez iniciaban el urgente proceso de evaluación de cómo abrir las celdas de forma segura. Las cerraduras eran relativamente sencillas por fuera, pero habían sido reforzadas con soldadura adicional y barras de acero, lo que requería herramientas especializadas que debían solicitarse por radio de emergencia. Mientras esperaba la llegada del equipo de rescate, María Elena intentó comunicarse con los niños Ortega. La experiencia fue más traumática de lo que esperaba. Lucía, la menor, respondió con monosílabos susurrados y parecía aterrorizada de salir de su confinamiento.
como si el mundo exterior fuera más amenazante que la jaula donde había pasado su infancia. «No, no, no», susurró cuando María Elena le explicó que la iban a liberar. «Papá dice que hay monstruos ahí fuera. Papá dice que solo estoy a salvo dentro. No quiero que me coman los monstruos». Miguel, el segundo hijo, era completamente insensible a cualquier estímulo externo. Parecía completamente perdido en su mundo interior, con episodios alternados de rigidez catatónica y movimientos repetitivos, incluyendo golpes en la cabeza contra los barrotes de la jaula. Sus labios se movían constantemente, pero las palabras que susurraba eran completamente incoherentes. Roberto, el más concienzudo y comunicativo, intentó brindar información sobre su experiencia, pero sus relatos fueron fragmentados y perturbadores. Describió años de aislamiento casi total, con comidas esporádicas que consistían principalmente en avena aguada y pan duro. Habló de los experimentos que realizaba su padre, observándolos a través de los barrotes y registrando meticulosamente sus reacciones físicas y psicológicas. «Nos dijo que éramos especiales», susurró Roberto con la voz quebrada, «que teníamos enfermedades peligrosas que podían dañar a otros, que solo él sabía cómo curarnos. Al principio eran solo unas horas al día, como castigo por el mal comportamiento. Luego días enteros. Luego... No podíamos recordar la última vez que vimos el sol». Patricia, la hermana mayor, alternaba entre periodos de aterradora lucidez y episodios en los que parecía completamente desconectada de la realidad circundante. En uno de sus momentos de mayor lucidez, logró tomar la mano de María Elena a través de los barrotes con una fuerza sorprendente, considerando su debilitado estado físico. «Nos dijo que éramos monstruos», susurró con desesperada intensidad, con la mirada fija en María Elena y una claridad que contrastaba dolorosamente con su deteriorada apariencia física. «Que nacimos con defectos, que el mundo exterior nos haría daño si nos viera, que solo él podía protegernos de nosotras mismas y proteger al mundo de nosotras». Sus palabras salieron en oleadas entrecortadas, como si hubiera estado reprimiendo estas confesiones durante años. Al principio protestamos, gritamos y suplicamos ayuda, pero nadie vino. Nadie nos oyó, excepto él. Y cada vez que protestábamos, el castigo se hacía más largo y severo. Con el tiempo, aprendimos que era mejor callarnos, ser amables y esperar a que él decidiera que estábamos curados. El forense regresó de la trastienda completamente pálido. Se acercó al oficial Rodríguez con pasos vacilantes y le susurró algo al oído, lo que provocó que el veterano oficial cerrara los ojos y apretara visiblemente la mandíbula. «Señor Sebastián Ortega», dijo el oficial con voz controlada, pero cargada de emoción contenida, «está arrestado por el asesinato en primer grado de Carmen Ortega y múltiples cargos de abuso infantil, agravado, secuestro, tortura y confinamiento ilegal». Sebastián no opuso resistencia cuando le pusieron las esposas. De hecho, parecía casi aliviado, como si por fin pudiera liberarse de la carga de guardar su secreto. «Oficiales, espero que con el tiempo comprendan que todo lo que hice fue únicamente para proteger a mi familia. Cuando revisen mis archivos de investigación, cuando revisen los detallados informes psiquiátricos que he conservado durante años, comprenderán que no tenía otra alternativa razonable». Media hora después, llegaron refuerzos con equipo médico de emergencia especializado y herramientas industriales para abrir las jaulas. Cada liberación fue un proceso extremadamente delicado y traumático, ya que los niños estaban tan condicionados psicológicamente al confinamiento que salir de las jaulas les provocaba fuertes ataques de pánico. Lucía se aferró a los barrotes de la jaula, gritando histéricamente que quería quedarse donde estaba a salvo, que los monstruos de ahí afuera la lastimarían si la sacaban.
requirió una sedación ligera, administrada por un pediatra especializado antes de ser trasladada a una camilla. Miguel tuvo que ser sedado completamente porque entró en shock catatónico cuando los rescatistas abrieron su jaula. Su cuerpo se quedó completamente rígido y sus ojos estaban fijos en un punto inexistente del techo, sin reaccionar a ningún estímulo. Roberto cooperó con el rescate, pero repetía: «Papá se enojará mucho cuando regrese y vea que no estamos en nuestros lugares». Su comprensión de la realidad estaba tan distorsionada que no podía asimilar del todo que el confinamiento por fin había terminado. Patricia fue la más difícil de rescatar, tanto física como psicológicamente. Cuando por fin lograron abrir su jaula, se abalanzó violentamente contra las paredes del pasillo, arañándose la cara y gritando incoherencias sobre monstruos invisibles que venían a castigarla por haber sido liberada. Fue necesaria la intervención de 4 paramédicos especializados en emergencias psiquiátricas para controlarla sin causarle más daño físico. Mientras los equipos médicos trabajaban para estabilizar a los niños para su traslado, María Elena aprovechó la oportunidad para explorar con más detalle el complejo subterráneo construido por Sebastián. Lo que encontró superó incluso sus expectativas más pesimistas sobre la gravedad de la enfermedad mental y la crueldad sistemática que había presenciado. Había una habitación que Sebastián había convertido en una oficina en el sótano completamente funcional, equipada con escritorios, archivadores, una computadora, una impresora y miles de documentos meticulosamente organizados. Las paredes estaban cubiertas de diagramas anatómicos, fotografías de los niños en diversas etapas del confinamiento, gráficos de comportamiento y notas manuscritas que documentaban su experimento científico durante más de 8 años. Los archivos revelaron una aterradora progresión que había comenzado de forma relativamente sutil. Al principio, Sebastián simplemente castigaba a sus hijos, encerrándolos en sus habitaciones durante varias horas cuando se comportaban de maneras que él consideraba problemáticas. Gritaban, lloraban, desobedecían órdenes, mostraban emociones que él interpretaba como inestabilidad psicológica. Pero poco a poco, empezó a ver estos castigos como valiosas oportunidades para estudiar científicamente el comportamiento humano en condiciones ambientales controladas. Sus notas mostraban cómo había comenzado a prolongar deliberadamente los periodos de confinamiento para observar los efectos psicológicos y físicos del aislamiento. Sus obras, escritas con la precisión obsesiva de un científico profundamente perturbado, documentaron meticulosamente cada etapa de la degradación física y psicológica de sus hijos. Midió y registró sus respuestas fisiológicas al aislamiento prolongado. Experimentó sistemáticamente con diferentes duraciones de confinamiento y probó diversas formas de privación sensorial, nutricional y social. Había gráficos detallados que mostraban la pérdida de peso de cada niño a lo largo de meses y años. Había fotografías que documentaban su deterioro físico. Había grabaciones de audio donde grabé sus llantos, sus súplicas, sus intentos de comunicarse, analizando estos sonidos como datos científicos sobre el impacto psicológico del aislamiento terapéutico. Lo más inquietante de la documentación fue que Sebastián creía sinceramente que estaba haciendo una valiosa contribución al campo de la psicología infantil. Sus notas estaban repletas de observaciones autocomplacientes sobre cómo sus hijos se volvían progresivamente más dóciles, menos problemáticos y más manejables a medida que pasaban más tiempo en confinamiento. Interpretó sistemáticamente su trauma como una mejora terapéutica, su resignación como prueba de sanación, su deterioro físico como un precio aceptable por su
estabilización psicológica. En su mente profundamente enferma, cada síntoma de daño psicológico severo se reinterpretaba como prueba del éxito de sus métodos. En una sección aparte de los archivos, María Elena encontró extensa documentación sobre Carmen, la esposa y madre que había intentado desesperadamente proteger a sus hijos. Los registros mostraban que Carmen había comenzado a cuestionar y resistirse activamente a los métodos de su esposo después del segundo año del programa terapéutico. Las notas de Sebastián describían los intentos cada vez más desesperados de Carmen por contactar con autoridades externas, sacar a los niños de la granja y sabotear lo que ella identificó correctamente como abuso sistemático. Sebastián había documentado meticulosamente cada uno de estos intentos de interferencia, interpretándolos como evidencia de que Carmen sufría de histeria maternal y falta de conocimiento científico. Las últimas notas sobre Carmen, fechadas hace aproximadamente 3 años, describían sus escaladas de comportamiento irracional y sus amenazas de exposición pública que ponían en peligro el bienestar de los niños. La progresión de estas notas mostraba claramente cómo Sebastián había racionalizado gradualmente la necesidad de neutralizar la interferencia de su esposa. La habitación donde el forense encontró los restos de Carmen era pequeña, húmeda, y había sido convertida en una especie de celda improvisada. Había un catre militar en un rincón, una pila de libros de texto de psicología y psiquiatría, y evidencia de que Carmen había estado recluida allí durante un periodo considerable antes de su muerte. El examen preliminar del forense indicó que Carmen había sido golpeada repetidamente en la cabeza con un objeto contundente, probablemente durante varias horas o días. Las fracturas de cráneo mostraban un patrón que sugería tortura prolongada, no homicidio impulsivo. Sebastián incluso documentó este proceso, llevando registros detallados de lo que describió como la fase final del tratamiento para el trastorno de interferencia materna. Durante 3 años tras el asesinato de Carmen, Sebastián conservó su cuerpo en esa habitación, visitándolo con regularidad, según sus propias notas meticulosamente conservadas. Documentó el proceso de descomposición con fotografías y descripciones escritas, aparentemente fascinado por lo que consideraba una oportunidad única para realizar estudios longitudinales de la mortalidad humana y los procesos post-mortem. La investigación criminal posterior reveló que Sebastián había estado comprando grandes cantidades de medicamentos veterinarios a diversos proveedores en distintas ciudades, específicamente tranquilizantes y sedantes, que administraba a sus hijos cuando se mostraban excesivamente agitados o resistentes al tratamiento. Los registros de compra mostraron un aumento gradual en la dosis y la frecuencia de estos medicamentos durante los años de confinamiento. También había estado falsificando sistemáticamente los historiales escolares y médicos para justificar la prolongada ausencia de los niños de cualquier tipo de contacto social externo. Había creado historiales médicos falsos que documentaban graves afecciones psiquiátricas que requerían educación especializada en casa y aislamiento terapéutico, utilizando su conocimiento de la terminología psicológica para crear documentación que parecía profesionalmente legítima. Los vecinos más cercanos, entrevistados extensamente por los investigadores, admitieron haber escuchado gritos y sonidos inquietantes provenientes de la finca durante años, especialmente en las noches más tranquilas, cuando el viento los transportaba por todo el valle,
Pero Sebastián siempre tenía explicaciones plausibles y científicamente sólidas para cualquier ruido que pudiera haber escapado de su propiedad. Era conocido en toda la comunidad de San Miguel de Allende como un hombre sumamente educado y respetable que donaba generosamente a organizaciones benéficas locales y ocasionalmente impartía conferencias sobre psicología infantil en el Centro Cultural del pueblo. Su reputación como académico y filántropo creó una barrera social que protegió eficazmente sus actividades delictivas del escrutinio externo. Varios vecinos admitieron después que tenían sentimientos extraños hacia la familia Ortega, pero la combinación de respeto por la privacidad de la familia, deferencia a su estatus socioeconómico y las explicaciones aparentemente racionales de Sebastián impidieron que alguien investigara más o contactara a las autoridades. El rescate y la posterior hospitalización de los niños Ortega se convirtieron rápidamente en uno de los casos de abuso infantil sistemático más documentados y estudiados de la historia moderna de México. Los 4 hermanos sobrevivientes fueron trasladados de inmediato al Hospital Infantil de México en la Ciudad de México, donde un equipo multidisciplinario de especialistas inició el complejo proceso de evaluación médica, psicológica y rehabilitación. Los pronósticos médicos variaron dramáticamente de un hermano a otro, reflejando tanto las diferencias en sus edades cuando comenzó el confinamiento como las variaciones en su resiliencia psicológica individual al trauma prolongado. Lucía, siendo la más pequeña al comenzar su confinamiento, sufrió el mayor impacto en su desarrollo físico y cognitivo. A los 12 años, su desarrollo físico correspondía al de una niña de 8 años, debido a una desnutrición crónica severa. Sus huesos presentaban signos de raquitismo, debido a la falta de luz solar y a deficiencias nutricionales. Sus habilidades lingüísticas habían disminuido significativamente y presentaba síntomas graves de agorafobia, que le provocaban pánico en cualquier espacio mayor que una habitación pequeña. Los psicólogos infantiles que trabajaron con Lucía documentaron que había desarrollado una serie de mecanismos psicológicos de afrontamiento, incluyendo la creación de amigos imaginarios que vivían con ella en su jaula y rituales obsesivo-compulsivos relacionados con la organización de sus escasas pertenencias. Había perdido por completo la capacidad de interactuar con normalidad con otros seres humanos, mostrando un terror extremo cuando adultos desconocidos se acercaban a ella. El tratamiento de Lucía requirió años de terapia especializada que comenzó con sesiones en salas cada vez más grandes, comenzando literalmente en un espacio del tamaño de un armario y ampliando gradualmente el entorno hasta que pudo tolerar estar en una habitación normal. Su recuperación física fue más rápida que la psicológica, pero incluso después de 5 años de tratamiento intensivo, nunca desarrolló plenamente la capacidad de establecer relaciones interpersonales normales. Miguel, el segundo hijo, había entrado en un estado de disociación psicológica tan profundo que los expertos inicialmente creyeron que podría ser permanente e irreversible. Permanecía inmóvil durante horas, alternando entre periodos de rigidez catatónica total y episodios de movimientos repetitivos, en los que se balanceaba, susurrando constantemente en un idioma inventado que nadie más podía entender. Los neurólogos que examinaron a Miguel encontraron evidencia de daño cerebral que podría haber sido causado por una combinación de desnutrición prolongada, trauma psicológico severo y posiblemente los medicamentos veterinarios que su padre le recetó durante años. Las tomografías cerebrales mostraron atrofia en áreas asociadas con el lenguaje, la memoria y el procesamiento emocional. El tratamiento de Miguel se centró inicialmente únicamente en establecer un contacto básico con la realidad externa,
Los terapeutas trabajaron durante meses hasta que respondió consistentemente a su propio nombre. Gradualmente, mediante arteterapia y musicoterapia, comenzó a mostrar signos de conciencia del mundo exterior, pero su progreso fue extremadamente lento y limitado. Roberto, quien demostró la mayor resiliencia psicológica durante el confinamiento, también mostró la capacidad de recuperación más prometedora. Sin embargo, él mismo desarrolló un trastorno de estrés postraumático complejo, ansiedad severa y una forma de agorafobia que le impedía estar en espacios completamente abiertos sin sufrir ataques de pánico debilitantes. Roberto pudo brindar relatos sumamente detallados y coherentes de su experiencia durante el confinamiento, pero el proceso de recordar y articular estos recuerdos fue extremadamente traumático para él. Describió pesadillas recurrentes en las que soñaba que aún estaba en la jaula y que todo el rescate había sido una cruel ilusión creada por su mente para escapar de la realidad de la situación. Los psicólogos trabajaron intensamente con Roberto para ayudarle a distinguir entre la realidad presente y los flashbacks traumáticos que lo transportaban mentalmente de vuelta al sótano. Su recuperación se vio complicada por episodios de culpa del superviviente, intensos sentimientos de culpa por haber sobrevivido al asesinato de su madre y por no haber protegido a sus hermanos menores. Patricia, la hermana mayor, nunca se recuperó significativamente de su estado psicológico fragmentado. Años de confinamiento, sumados a lo que los expertos determinaron como abuso físico y psicológico, particularmente severo, por parte de su padre, resultaron en el desarrollo de esquizofrenia de inicio temprano, con síntomas que incluían alucinaciones auditivas y visuales constantes. Patricia alternaba entre periodos de aparente desconexión con la realidad y episodios de aterradora lucidez, en los que comprendía plenamente la magnitud de lo que había perdido durante sus años de formación. En estos momentos de claridad, expresaba una desesperación tan profunda que requería supervisión constante para evitar intentos de autolesión. Los psiquiatras que la atendieron determinaron que Patricia requeriría atención institucional especializada de por vida. Su condición se agravó debido a que había desarrollado una dependencia psicológica al confinamiento, y los intentos de concederle mayor libertad de movimiento resultaron en graves episodios psicóticos, en los que creía que los monstruos del mundo exterior habían venido a castigarla por haber sido liberada. A lo largo del largo juicio penal posterior, Sebastián Ortega sostuvo constantemente que había actuado únicamente en el mejor interés de sus hijos. Presentó una extensa evidencia científica que había recopilado meticulosamente a lo largo de los años, argumentando que sus métodos habían tenido éxito en controlar lo que describió como las conductas antisociales inherentemente peligrosas de sus hijos. Su defensa legal, aunque éticamente obligada a representarlo, enfrentó dificultades con un caso prácticamente indefendible. Sebastián rechazó varias ofertas de declararse culpable por demencia, insistiendo en que un juicio completo revelaría la validez científica y la justificación ética de sus acciones. Los psiquiatras forenses que lo evaluaron durante el juicio le diagnosticaron un caso extremadamente grave de trastorno delirante, con rasgos megalómanos y narcisistas. Sebastián había desarrollado un sistema de creencias tan complejo, autorreforzado y completamente desconectado de la realidad, que realmente no podía comprender por qué sus acciones eran consideradas criminales por la sociedad. Durante las sesiones de evaluación psiquiátrica, Sebastián seguía refiriéndose a sus hijos como sujetos de investigación y describía su confinamiento como un protocolo terapéutico innovador que lamentablemente se interrumpió antes de demostrar plenamente su eficacia. Demostró una incapacidad total para comprender el sufrimiento que les había infligido,
reinterpretando constantemente cada síntoma de trauma como evidencia de la necesidad de un tratamiento más intensivo. El juicio duró 8 meses y atrajo la atención de los medios internacionales. Expertos en psicología, criminología y derechos humanos testificaron sobre la naturaleza sin precedentes del caso y sus implicaciones para comprender el abuso infantil sistemático. El testimonio más contundente provino de Roberto, quien, a pesar del grave trauma, insistió en testificar contra su padre. Nos decía todos los días que nos amaba, testificó Roberto con la voz entrecortada, y que todo lo que nos hacía era porque éramos su familia más preciada. Durante años creímos que tal vez había algo malo en nosotros, que tal vez éramos peligrosos, como él decía. Pero cuando Alejandro escapó y trajeron a gente de fuera, finalmente comprendimos que lo que él llamaba amor no tenía nada que ver con el amor verdadero. La defensa de Sebastián intentó argumentar que sus acciones, si bien extremas, estaban motivadas por un amor parental distorsionado y creencias delirantes sobre el bienestar de sus hijos. Sin embargo, las pruebas documentales que había conservado meticulosamente durante años demostraban un nivel de planificación, deliberación y comprensión de las consecuencias que contradecía cualquier argumento de demencia legal. Sebastián fue declarado culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado por la muerte de Carmen, 5 cargos de secuestro agravado, 5 cargos de abuso infantil agravado, 5 cargos de tortura y varios cargos menores relacionados con falsificación de documentos y administración ilegal de sustancias controladas. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato, con condenas adicionales que sumaban más de 200 años por los demás delitos. El juez, al dictar la sentencia, declaró que el caso representaba una de las manifestaciones más sistemáticas y prolongadas de crueldad contra niños indefensos en la historia judicial de México. Sebastián recibió su sentencia con la misma expresión de genuina confusión que mantuvo durante todo el juicio, como si no pudiera entender por qué la sociedad no reconocía el valor científico de su trabajo. Sus últimas palabras antes de ser llevado a prisión fueron: algún día, cuando la psicología avance lo suficiente, reconocerán que fui pionero en el tratamiento de los trastornos graves de la infancia. En prisión, Sebastián se convirtió en un recluso extremadamente problemático, no por su violencia, sino por su constante insistencia en intentar educar a otros reclusos y guardias sobre teorías psicológicas. Escribía compulsivamente en cuadernos, desarrollando teorías cada vez más elaboradas sobre terapia conductual, y mantenía correspondencia con académicos que, sin comprender del todo su historia, ocasionalmente respondían a sus cartas. Los psicólogos de la prisión observaron que Sebastián nunca mostró señales de arrepentimiento genuino ni comprensión del daño que había causado. En cambio, parecía considerar su encarcelamiento como una interrupción temporal e injustificada de su importante labor científica. Con frecuencia hablaba de sus planes de continuar la investigación tras su liberación, aparentemente incapaz de comprender que nunca saldría de prisión. 5 años después de su arresto, Sebastián falleció de la noche a la mañana en su celda. La autopsia oficial determinó que la causa de la muerte fueron complicaciones cardíacas naturales relacionadas con su edad y el estrés, pero algunos guardias informaron que se había comportado de forma particularmente extraña en los días previos a su muerte. Había estado manteniendo largas y animadas conversaciones con personas que, obviamente, no estaban presentes, señalando rincones vacíos de su celda y respondiendo preguntas que nadie más podía oír. Sus últimas palabras audibles, según el guardia nocturno, iban dirigidas a estas presencias invisibles. Sí, lo entiendo.
Los niños me esperan. Ahora podemos continuar el trabajo juntos. La granja Ortega fue confiscada por el Estado mexicano para pagar una compensación económica a los niños sobrevivientes, aunque ninguna cantidad podía compensar realmente lo que habían perdido. El proceso de venta se complicó porque ningún comprador local quería adquirir una propiedad asociada con semejantes horrores. Finalmente, una constructora de la Ciudad de México adquirió la propiedad con la intención de demoler completamente todas las estructuras existentes y construir un moderno complejo residencial. Sin embargo, cuando los trabajadores comenzaron a excavar para retirar el complejo subterráneo, se encontraron con problemas técnicos inexplicables. Las excavadoras se averiaron repetidamente sin motivo aparente. Los trabajadores reportaron gran incomodidad al trabajar en la zona donde se ubicaban las jaulas. Varios dimitieron tras reportar pesadillas recurrentes y la sensación de ser observados mientras trabajaban. Finalmente, el promotor decidió simplemente sellar el complejo subterráneo con hormigón y construir sobre él, en lugar de intentar demolerlo por completo. El nuevo propietario construyó un jardín público en el terreno, con un discreto monumento conmemorativo dedicado a las víctimas de violencia doméstica, sin especificar los detalles de lo ocurrido allí. Sin embargo, los residentes locales informaron que el suelo de esa zona nunca permitió que creciera nada completamente sano. Las flores plantadas en el monumento se marchitaron prematuramente. Los árboles desarrollaron enfermedades inexplicables y el césped tenía manchas marrones persistentes que no respondían a ningún tratamiento de jardinería. Con el tiempo, la propiedad fue abandonada de nuevo cuando el mantenimiento del jardín se volvió demasiado costoso y problemático. Hoy en día sigue siendo un terreno baldío, evitado por los residentes locales, quienes prefieren no caminar por la zona, especialmente de noche cuando sopla el viento de las montañas circundantes. María Elena Vázquez continuó trabajando como trabajadora social durante 10 años más después del caso Ortega, pero el impacto psicológico de lo que presenció afectó permanentemente su capacidad para desempeñar su trabajo con la misma eficiencia emocional. Las imágenes de esas jaulas, y especialmente los rostros de los niños Ortega tras su liberación, la atormentaban con pesadillas recurrentes que nunca desaparecían por completo. Desarrolló un trastorno de estrés postraumático secundario, una afección que afecta a profesionales expuestos repetidamente al trauma ajeno. Sus síntomas incluían insomnio crónico, hipervigilancia al evaluar otros casos de abuso infantil y ataques de pánico al inspeccionar sótanos o espacios reducidos por motivos profesionales. Se jubiló prematuramente a los 55 años y se mudó a Oaxaca, donde abrió un pequeño taller de cerámica tradicional, trabajando con artesanos zapotecas locales. Dice que trabajar con sus manos, creando hermosos objetos con arcilla básica, le ayuda a recordar que los seres humanos tenemos la capacidad de crear belleza y arte, no solo horror y destrucción. Después de ver lo que la mente humana puede hacer cuando se vuelve completamente contra su propia familia, explica María Elena, necesitaba rodearme de pruebas de que también somos capaces de crear cosas buenas y bellas. Cada pieza de cerámica que ayudo a crear es una pequeña prueba de que el amor y la creatividad también existen en el mundo. Alejandro Ortega, el hijo que escapó y alertó a las autoridades, demostró una resiliencia notable, aunque su recuperación requirió muchos años de tratamiento intensivo. Fue adoptado por una familia extensa en Guadalajara, parientes lejanos de su madre,
quienes habían perdido contacto con ellos durante los años de confinamiento. Su recuperación física fue relativamente rápida tras recibir una nutrición y atención médica adecuadas. Sin embargo, su recuperación psicológica fue más compleja, agravada por intensos sentimientos de culpa por haber abandonado a sus hermanos menores al huir. Durante años luchó con la idea de que podría haber hecho más para rescatarlos antes, a pesar de que los terapeutas le aseguraban repetidamente que su escape era la única manera de salvar a toda su familia. Alejandro se convirtió en trabajador social, especializándose en casos de abuso infantil y desarrollando protocolos para identificar situaciones de confinamiento doméstico. Su experiencia personal, aunque traumática, le brindó una perspectiva única que resultó invaluable en su trabajo profesional. Mi experiencia me ha enseñado que los verdaderos monstruos no se esconden debajo de las camas ni en los armarios, dice Alejandro durante las charlas que imparte ocasionalmente a profesionales de servicios sociales. Los verdaderos monstruos a veces viven en la misma casa, comparten la misma sangre y usan palabras como amor y protección para justificar los actos más atroces imaginables. Tras más de una década de terapia intensiva y múltiples hospitalizaciones para tratar su trastorno de estrés postraumático, Roberto alcanzó un nivel de funcionalidad que le permitió vivir de forma semi-independiente. Se especializó en arquitectura, especializándose en el diseño de espacios terapéuticos para víctimas de trauma. Su primer proyecto importante y más personal fue el diseño de un centro de rehabilitación para víctimas de abuso infantil en la Ciudad de México. El edificio se diseñó específicamente con espacios abiertos, techos altos, abundante luz natural, que entra a través de grandes ventanales y múltiples salidas visibles desde cualquier punto del interior. Nunca más, dice Roberto, explicando su filosofía de diseño, debería haber un niño en el mundo que no sepa cómo se siente realmente el sol en su cara, o que tenga miedo a los espacios abiertos por haber estado confinado en la oscuridad durante demasiado tiempo. El centro de Roberto sirvió de modelo para instituciones similares en toda Latinoamérica, y su labor ha sido reconocida internacionalmente por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, admite que nunca superó por completo su agorafobia y que aún duerme con las luces encendidas y varias salidas de emergencia señalizadas en cada habitación donde pasa la noche. La historia de la familia Ortega se ha convertido gradualmente en una leyenda urbana en San Miguel de Allende y las comunidades vecinas. Los guías turísticos mencionan ocasionalmente la casa embrujada en las colinas durante sus recorridos. Pero pocos conocen o están dispuestos a compartir los verdaderos detalles de lo que sucedió en esa aparentemente pintoresca hacienda colonial. Los residentes locales, especialmente quienes vivieron en la zona durante los años de confinamiento, prefieren no hablar del asunto. Existe un sentimiento colectivo de culpa por no haber investigado más a fondo los extraños sonidos y las señales de alerta que ahora, en retrospectiva, parecen obvios y urgentes. Todos oímos cosas, admite doña Remedios, la vecina más cercana, ahora octogenaria. Todos sabíamos que algo andaba mal en esa casa, pero él era un hombre respetado, culto y adinerado. ¿Quién cuestionaría a alguien así? Ahora vivo con la certeza de que quizás esos niños podrían haberse salvado años antes si alguien hubiera tenido el valor de actuar. La comunidad académica mexicana de psicología ha adoptado el caso Ortega como un estudio fundamental para la formación de futuros profesionales en el reconocimiento de trastornos delirantes graves y violencia doméstica sistemática. Las universidades que ofrecen programas de psicología, trabajo social y criminología ahora incluyen análisis detallados del caso en sus planes de estudio obligatorios. El doctor Fernando Mendoza,
quien dirigió el equipo de evaluación psiquiátrica de los niños Ortega, escribió posteriormente un libro académico sobre el caso, que se convirtió en lectura obligada para los profesionales de la salud mental de toda Latinoamérica. El caso Ortega nos enseña que la educación superior, los recursos económicos e incluso el conocimiento de los principios psicológicos pueden utilizarse como herramientas para racionalizar y sistematizar el mal, escribió en su conclusión. La lección más importante es que debemos estar siempre alerta ante la tendencia a asumir que la respetabilidad social equivale a la seguridad familiar. Los perpetradores más peligrosos del abuso infantil sistemático no son necesariamente personas claramente perturbadas o marginadas. A veces son individuos que han aprendido a usar el lenguaje de la ciencia y la autoridad para ocultar impulsos profundamente destructivos. Las cicatrices del caso Ortega siguen visibles no solo en la vida de los sobrevivientes, sino en la conciencia colectiva de una comunidad que aprendió de la manera más traumática posible que el mal puede florecer en los lugares más bellos, protegido por fachadas de respetabilidad y justificado por una lógica distorsionada que transforma conceptos como el amor, la protección y la ciencia en instrumentos de tortura. La última entrada conocida en el diario personal de Sebastián Ortega, encontrada en su celda después de su muerte y posteriormente incluida en el expediente del caso, proporcionó una última y perturbadora ventana a su estado mental. Los ignorantes nunca entendieron que todo lo que hice durante esos preciosos años estuvo motivado por el amor puro e incondicional hacia mis hijos. Mi investigación científica ha demostrado de forma concluyente que el confinamiento controlado y la modificación sistemática del comportamiento pueden curar incluso los casos más graves de desequilibrio psicológico infantil. Las autoridades interrumpieron mi trabajo cuando estaba más cerca del descubrimiento final, pero la muerte no es el fin de la verdadera investigación científica. En el siguiente plano de la existencia, tendremos otra oportunidad de estar juntos como la familia perfecta que siempre intenté crear. Los niños me esperan, y esta vez podremos completar el trabajo sin interferencias externas. Incluso en sus últimos momentos, Sebastián Ortega nunca reconoció la absoluta monstruosidad de sus actos, llevándose a la tumba la inquebrantable convicción de que había sido no solo un padre ejemplar, sino un pionero científico incomprendido, cuya obra revolucionaria había sido injustamente truncada por una sociedad incapaz de apreciar métodos terapéuticos verdaderamente innovadores. El legado del caso Ortega sigue influyendo en la legislación mexicana de protección infantil, los protocolos de investigación de los servicios sociales y la conciencia pública sobre las formas más sutiles y sistemáticas que puede adoptar la violencia doméstica. Es un recordatorio constante y aterrador de que los horrores más profundos suelen ocurrir tras las fachadas más respetables y que la vigilancia constante y la valentía para actuar son las únicas defensas eficaces contra la capacidad humana de racionalizar el mal absoluto como amor y ciencia.